Buenas tardes, profesor. Ahora plantearé la parte 2 de mi plan de mantenimiento de la línea Pampita. Mi nombre es Ivana Caterina Zamora Yáñez y la asignatura es portafolio. El proceso productivo. En la empresa Pulmahue se especializa en la fabricación de diversos panes. Cada variedad tiene su descriptiva línea de producción. Elegí la línea de Pampita porque siempre tenía fallas recurrentes y el mantenimiento correctivo llegaba a sus problemas de producción. Siempre había mucha pérdida del producto y me llamó mucho la atención para mi investigación. Para tener una propuesta en sus mantenimientos implementé diversas ideas para su mejora, como mantenimiento de sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos, algunos ensayos no destructivos y diagnósticos. Estos tres últimos ramos los apliqué fuera de mi práctica, entonces son una implementación y una mejora externa a lo que ya sería el desarrollo de mi plan de mantenimiento, cuya primera parte lo apliqué en la empresa. También hablaré sobre las ventajas que sería bueno para la línea de producción, ya que algunos ensayos no destructivos y algunos diagnósticos de monitoreo facilitarían el mantenimiento. El objetivo de mi investigación de la línea de Pampita es observar y analizar cada cuánto se producen fallas y problemáticas ocasionales. Para lograrlo, organicé un plan de mantenimiento tanto predictivo, preventivo y correctivo. Como hablé anteriormente, llegué a mi plan de mantenimiento con muy pocas técnicas para su mejora, ya que solamente teníamos un control de su mantenimiento correctivo con algunas técnicas de prevención, cuyas técnicas tampoco se aplicaban mucho. Entonces, por eso yo quise implementar mejoras para el proceso productivo y sus mejoras de la línea de Pampita. En el mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos me especificaré en los sistemas neumáticos, ya que elegí dos sistemas en donde separé en dos etapas importantes para mí, que serían la divisora redonda y la laminadora, cuyas etapas tienen sistemas neumáticos Festo, los cuales yo los reconocí y por eso me especifiqué en ellos. Entonces, las funciones y los mantenimientos de la laminadora, me especificaré primero los funcionamientos, que es en el procedimiento del divisor, que es donde se corta el molde de la pampita con un relé temporizador y un cilindro neumático. El mantenimiento de su historial fue correctivo. Durante mi investigación se implementó el plan de mantenimiento predictivo para su mejor funcionamiento. Su mantenimiento se basa en la revisión de sus cilindros, filos cortantes y los sensores temporizadores. Dado que los cilindros no necesitan mantención debido a su lubricación de por vida, solo se limpia la grasa que lubrica la superficie del vástago y gracias a ello no necesita el mantenimiento, sino eso perjudicaría la vida útil del producto. Me especifiqué en el cilindro, ya que conozco su simbología y sus materiales y características. Las características del cilindro lo averigüé solamente por internet, ya que no tenían información de sus equipos.
pude notar que el cilindro es universal, el perfil es estándar de ranuras para sensores, numerosas variantes, diámetro de 32, 40, 50, 63, etc. La carrera es de 1 a 2800, la fuerza es de 483 a 7363, es doble efecto y la detección de posiciones es regulable y autorregulable. Los materiales del cilindro es de camisa de cilindro de aluminio, 2 culatas anteriores y posteriores, fundición inyectada de aluminio de 3 vástagos, acero de aleación de fina, creo que tenía 4 tornillos de hexágono y rosca interior de acero. La laminadora y su funcionamiento es que en donde se estira el producto, o sea, que lo aplana. En esta parte es dividida por 3 cintas con 3 diferentes tiempos, porque una era más corta, mediana y más larga. Entonces, claramente el tiempo de los sensores y del cilindro era diferente. Los sensores leían el producto y los dispersaban. En el mantenimiento de su historial también fue correctivo. Durante mi investigación también implementé un plan de mantenimiento predictivo. El mantenimiento se basaba en la revisión de sus cilindros y de los sensores temporizadores. Todo este sistema era neumático. El sensor de proximidad en la unidad de mantenimiento sería se suministraba montando de forma fija y con la conexión neumática correspondiente. Eso quiere decir que siempre se revisaba si estaba bien conectado al panel, a los cables, si no se soltaba, si había algún cable malo, si se cambiaba o no, si era la válvula, si era la bobina, etc. Los materiales del sensor, porque me especifiqué en el sensor, era de salida de tensión de NPN, función con tensiones de alimentación de 6 a 36 volt y tiene una distancia de tensión de 10 ajustable. Sí, era ajustable. Parte de atrás del sensor es la idea para las posiciones del sensor. Las características del sensor es tipo capacitivo. La salida era NPN. La respuesta de frecuencia era de 100 watts. No. La temperatura de operación era de menos 25 grados Celsius a 65 grados Celsius. Y el tamaño del sensor era de 62 por 18 milímetros. Todo esto era sistema neumático. En la primera imagen está el divisor y en la segunda estaría la laminadora. Las técnicas de ensayo predictivo. Acá, en mi plan de mantenimiento, lo quise, como dice aquí, técnicas de ensayo predictivo, lo hice de mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo se aplica de una manera que se adelanta a las fallas para así evitar las grandes fallas y así realizar un seguimiento del funcionamiento de los equipos. El objetivo es advertir de manera oportuna con el fin de programar
de la mejor manera teniendo todas las variables de la producción que maneja la empresa. O sea, que si tuviera la empresa un mantenimiento predictivo, se ahorrarían costes, se ahorraría pérdida de producción y así trabajaría constantemente sin algún tipo de falla recurrente. En Pulmahue no había un ensayo predictivo, no había ninguna forma de prevenir, no había ninguna técnica para prevenir, aparte de un tester o de un lápiz de voltios. Entonces, yo quise implementar 4 diversos análisis. Por ejemplo, el análisis de vibración, la termografía, el análisis de ultrasonido, el análisis de aceite. El análisis de vibración consiste en el estudio del tipo que programa ondas elásticas en un material homogéneo y de la determinación de efectos productos y el modelo programación. Las vibraciones pueden ser medidas y caracterizadas midiendo la oxidación y desplazamiento alternante de ciertos puntos al paso de una onda elástica. Este análisis de vibración puede detectar fallos como desequilibrio, desalineamiento, roces, ejes doblados, poleas, rodamientos, engranajes, fallos eléctricos también. También hablo de la termografía. La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia. Eso quiere decir que teniendo una cámara termográfica, yo podría estar de una posición externa a la máquina, por ejemplo, desde fuera de la máquina, y podría ver, no sé, si es que hay un rodamiento sobrecalentado, si hay un eje desalineado. Entonces, esta técnica es muy efectiva porque detecta conexiones sobrecalentadas, conexiones aseguradas, defectos de aislamiento, oxidaciones, interruptores de alta tensión. Y existen también algunas averías mecánicas se pueden detectar con la termografía, como problemas de lubricación, errores de alineación, ejes de motores recalentados, rodamientos calientes, etc. También un muy buen análisis también se puede decir que el ultrasonido también es demasiado bueno, sobre todo para estos tipos de líneas de producción que no paran. ¿Por qué? Porque el sonido es la sensación que produce cuando la vibración de las ondas que viajan por el aire u otro medio alcanza el órgano de la audición. O sea, el ultrasonido corresponde al espectro superior a 20 kilowatts que no lo puede oír un humano. Entonces este detecta más allá de, por ejemplo, se escucha acá la vibración o se escucha aquí un mal sonido. Con esta técnica uno ya sabría dónde, en qué lugar y por qué está fallando. Las fallas que detecta serían, por ejemplo, la detección de fricción en máquinas rotativas, detección de fallas y fugas de las válvulas, detección de fugas de fluido, pérdida de vacío, detección de arco eléctrico, erosión, corrosión, pérdida de material cerámico, roces en fijos inmóviles, deformidades, piezas sueltas o mal fijadas. Fracturas y agrietas en algún tipo de rotor. También hay otra que también es muy buena porque se trata del aceite.
el análisis de aceite. Es una técnica simple, muy simple, que la mayor información proporciona el administrador de mantenimiento. O sea que si hay un historial, uno puede ir viendo cada cuánto, cuándo se lubrica, qué lubricante se echó, de qué manera. No sé, hay algunas empresas que pueden mandarla a algún tipo de empresa externa donde evalúan el aceite. Esta técnica puede identificar fallas como aceite contaminado, combustible, productos químicos, eh, fatiga, sobrecarga, agotamiento de aditivos, aceite aplicado, inicio de falla de cojinete, inicio de falla de rodamiento, etcétera. Entonces, yo lo único que pude hacer cuando estuve ahí fue una inspección a tableros eléctricos y motores, que lo hice con el tester. Me di cuenta que habían algunos actuadores sueltos, algunos cables que no estaban bien enchufados, una botonera estaba mala y algunos motores estaban sin lubricación, con algunos cables malos. Eh, entonces, todo eso lo pude hacer en una inspección básica con el lápiz de detector de voltaje o el tester con el tester, que también me acompañó un compañero de mantenimiento. También el otro importante es el diagnóstico de monitoreo, que también lo apliqué fuera de mi práctica. Entonces los componentes que yo pude poner para la inspección fueron como la fuente, la fotonera, los sensores, los automáticos, el cableado, los auxiliares, las resistencias, la automatización en general. Y claramente va igual en un diagnóstico positivo por ejemplo, de un tablero que haya una buena limpieza, ya que estaban muy sucios porque la empresa es de harina, entonces se abría de alguna forma para uno revisar y se llenaba de arena, de harina. El diagnóstico y monitoreo, de una forma similar al mantenimiento predictivo, se enfoca también en los efectos o síntomas de las fallas. Eso quiere decir que utilizando distintas técnicas para monitorear en el equipo a través de medidas y seguimientos de determinados parámetros físicos para lograr anticiparse para las fallas. Por ejemplo, inspecciones de maquinaria con los sentidos, que es como lo que más se utilizaba ahí, ya que habían como maestros que conocían las máquinas, o el operario, uno podía como informarte, no sé, si había un olor anormal, un ruido anormal, vibraciones, temperaturas elevadas, inspecciones visuales, que era lo que más uno podía hacer y lo que más pude hacer yo, ya que era practicante. Entonces, unas inspecciones de las maquinarias a través de ensayos no destructivos son inspecciones visuales. Las inspecciones visuales es muy bueno y es como a veces olvidado, porque a veces uno dice, ya, si falla vamos, pero si la miras un poco, si ves que escuchas algo malo, o si hay un ruido medio raro, o si pasas por un motor y lo tocas y tiene una temperatura muy elevada. Entonces, el monitoreo puede ser a veces simplemente humano, como tactar, escuchar o oler. Entonces, el monitoreo de las condiciones dinámicas de la maquinaria serían como monitoreos de temperatura, inspecciones mediante la termografía, monitoreo de espesores mediante ultrasonido, monitoreo de partículas de desgaste en aceites, monitoreo de condición del lubricante, análisis corriente en maquinarias eléctricas.
Y todo esto es una inspección más bien humana en ese sentido. También implementé el mantenimiento proactivo, que bueno, no se menciona en ninguna parte anteriormente, pero yo utilicé básicamente las mismas herramientas que el diagnóstico y monitoreo, pero el mantenimiento proactivo se enfoca a eliminar y disminuir la consecuencia de las fallas y a existencia de la vida útil de las máquinas, buscando eliminar o minimizar las causas de la falla. Y a eso va las inspecciones diarias, semanales, el seguimiento constante y seguir el plan de mantenimiento. Cada técnica de diagnóstico y monitoreo de condiciones posee un área que se aplica, no es llegar y aplicar un diagnóstico a cada cosa tiene un análisis respectivo. Entonces, donde también es posible utilizar varias técnicas en forma combinada, complementar y incrementar su poder de detención. Por eso estas tecnologías son súper útiles y son súper recomendadas para un buen plan de mantenimiento. Y la mejora de la confiabilidad, eso va de la mano con tener unas herramientas adecuadas para un plan de mantenimiento. Entonces, lo que se trata de la confiabilidad de equipos, la mantención de los equipos, la confiabilidad humana, la confiabilidad de procesos, eso es lo que uno va buscando en estos desarrollos, en estas mejoras. Entonces, mi principal objetivo de mi investigación fue realizar un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en la empresa Pulmahue. Y finalizando mi práctica, también finalizó mi segunda parte de mi presentación. Muchas gracias.